problema número 6 nos dice, se sabe que el 60% de los clientes de una agencia de viajes realiza un viaje al año. El 30% realiza 2 viajes al año y el 10% restante realiza 3 o más viajes al año. Se sabe también que hay un 54% de clientes que están casados y realizan un viaje al año, que hay un 14% que están casados y realizan 2 viajes al año y que hay un 2% de clientes que están casados y realizan 3 o más viajes al año. Seleccionamos al azar un cliente de la agencia y nos piden que calculemos determinadas probabilidades. Antes de empezar a calcular las probabilidades que nos van a pedir en los apartados A, B y C, lo primero será hacer el diagrama de árbol o la tabla de contingencia. Voy a resolver primeramente este ejercicio a través del diagrama de árbol y luego lo resolveremos por tabla de contingencia. Pues vamos a hacer el diagrama de árbol y fijaros que tenemos 3 ramas. Los que realizan un viaje, los que realizan 2 viajes y los que realizan 3 o más viajes. Vamos a dividir en esas ramas. Nos dan los porcentajes, es decir, las probabilidades al tanto por cien, pues simplemente un viaje el 60%, pues 0,60. 2 viajes el 30%, pues probabilidad 0,30. Y 3 o más viajes el 10%, es decir, 0,10. Ahora vamos a tener que dividir en 2 ramas más, casados y no casados. Pero fijaros que la probabilidad que nos dan no es esta de aquí, sino que nos dan la probabilidad de casados y realizan un viaje, es decir, probabilidad de la intersección, eso es 54%, 0,54. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa calcular? Esta probabilidad de aquí es la probabilidad de casados sabiendo que realizan un viaje, ¿vale? Probabilidad de casados sabiendo que realizan un viaje. Eso es la probabilidad condicionada. Es esta probabilidad de aquí. Para calcular la probabilidad condicionada, aplicamos la fórmula y fijaros que probabilidad condicionada sabiendo que realizan un viaje, probabilidad de casados, pues es igual a que a la probabilidad de la intersección entre casados y un viaje partido la probabilidad de un viaje. Esta de aquí, ¿vale? Conocemos los dos datos. Esta nos la acaban de dar, 0,54, sustituimos. Y probabilidad de un viaje, pues sería esta de aquí, 0,60. Sustituimos. 0,54 partido 0,60 nos daría 0,9. Pues nada, sustituimos y calculamos la de no casados. 1 menos 0,9 pues nos daría 0,1. Dividimos aquí en casados y no casados y fijaros que nos dan la probabilidad de casados y realizan 2 viajes. También nos están dando la probabilidad de la intersección. Nos interesa la probabilidad de sabiendo que realizan 2 viajes, probabilidad de casado, o probabilidad de casado sabiendo que realizan 2 viajes, es decir, nos interesa esta probabilidad de aquí. ¿Cómo la calculamos? Fijaros, esto lo tenemos y esto también. Sustituimos 0,14 y 0,30, que tenemos aquí, pues nos da 7 partido 15 y sustituimos. Probabilidad de no casado, pues 1 menos 7 partido 15, que nos da pues la fracción 8/15. Nos vamos a la última rama, también dividimos entre casados y no casados. Y lo mismo, nos dan la probabilidad de casados y realizan 3 viajes, la probabilidad de la intersección. Pero hemos dicho que nos interesa, esta probabilidad de aquí es sabiendo que realizan 3 o más viajes, probabilidad de casados, la probabilidad de la condicionada. Y eso equivale a la probabilidad de la intersección partido la probabilidad de más de 3 viajes, más o igual a 3 viajes. Esto lo conocemos, esto también, fijaros, sustituimos, esto de aquí lo conocemos y nos da 0,2. Sustituimos 0,2 y luego pues de no casados pues 1 menos 0,2, 0,8. Ya tendríamos el diagrama de árbol, ya podríamos contestar a las cuestiones.
nos dice, seleccionamos al azar un cliente de la agencia. A. Si sabemos que el cliente realiza 2 o más viajes al año, ¿cuál es la probabilidad de que no esté casado? Fijaros que es la probabilidad condicionada porque es si sabemos, sabiendo, ¿vale? Ya conocemos que el cliente realiza 2 o más viajes, por tanto, lo que tendríamos que calcular sería, sabiendo que el cliente realiza 2 o más viajes al año, probabilidad de que no esté casado. Aplicamos la fórmula de probabilidad condicionada y eso sería igual a ¿qué? A la probabilidad de la intersección entre ambos sucesos, no casado y 2 o más viajes, dividido la probabilidad de 2 o más viajes. Entonces vamos a calcular cada una de estas probabilidades. Fijaros que no casado y 2 o más viajes sería, por un lado, 2 viajes y no casado, pero también sería 3 o más viajes y no casado. Tenemos que sumar esas dos ramas. Y por otro lado, probabilidad de 2 o más viajes sería 2 viajes, probabilidad de 2 viajes, pero también probabilidad de 3 o más viajes. Por tanto, eso sería igual a eso de ahí. Pues vamos a sustituir los datos que hemos dicho y nos quedaría, fijaros, 0,30 por 8 partido 15 más 10 por 0,8, la parte de arriba. Y abajo, pues, 0,30 más 0,10. Simplificamos y al final nos queda una probabilidad de 0,6. Y ya tendríamos esta probabilidad calculada. Nos vamos al apartado B y nos dice, ya vemos G, al suceso el cliente seleccionado no está casado, y H, al suceso el cliente seleccionado realiza menos de 3 viajes al año, calcula la probabilidad G unión H. Nos tenemos que acordar de la fórmula de la unión. La tenéis anteriormente, la había puesto. Vamos a recordarla y fijaros que la fórmula de la unión es la probabilidad del primero más la probabilidad del segundo menos la probabilidad de la intersección. Por tanto, para este caso tendríamos, como esto equivale a la probabilidad de no casado unión menos de 3 viajes, pues sería igual a ¿qué? A la probabilidad de no casado más la probabilidad de menos de 3 viajes y la probabilidad de la intersección entre ¿qué? No casado y menos de 3 viajes. Vamos a calcular cada una de estas probabilidades. Fijaros, probabilidad de no casado, pues puede ser probabilidad de un viaje y no casado o probabilidad de 2 viajes y no casado o probabilidad de 3 o más viajes y no casado. Sería la suma de todas esas ramas. Por otro lado, probabilidad de menos de 3 viajes, lo que quiere decir es que hace 2 viajes o un viaje. Por tanto, tenemos que sumar esas probabilidades, que nos daría pues 0,30 más 0,60, 0,90. Y finalmente tenemos probabilidad de no casado y menos de 3 viajes, eso es probabilidad de 2 viajes y no casado más probabilidad de un viaje y no casado. Tenemos que sumar esas dos ramas. Por tanto, al final nos daría, pues fijaros, nos daría 0,60 por 0,1 más 0,3 por 8 partido 15. Y eso nos daría 0,22. Ya tenemos todas las probabilidades calculadas, pues simplemente sustituimos. 0,3 más 0,90 menos 0,22, fijaros, y nos da una probabilidad de 0,98. Y ya tendríamos este apartado B calculado y nos iríamos al siguiente. El apartado C nos dice, llamemos J al suceso el cliente seleccionado está casado y K al suceso el cliente seleccionado no realiza 2 viajes al año, es decir, realizará un viaje o 3 o más viajes. ¿Son J y K sucesos independientes? Pues para saber si dos sucesos son independientes, tenemos que aplicar esta condición. Es necesario que la probabilidad de la intersección entre ambos sucesos sea igual a la probabilidad del primero por la probabilidad del segundo. Vamos a aplicar esto mismo a nuestro caso concreto y fijaros que tendríamos, por un lado, probabilidad de la intersección entre J y K, que es igual a ¿qué? A la probabilidad de casado y que realiza un viaje o realice 3 o más viajes. Eso tiene que ser igual a la probabilidad
de casado multiplicado por la probabilidad de que realiza un viaje o 3 o más viajes. Vamos a calcular esta probabilidad, vamos a calcular esta de aquí y esta de aquí, haremos el producto y luego compararemos pues esta probabilidad de aquí por esta probabilidad de aquí y veremos si nos da el mismo resultado. Vamos a la primera, probabilidad de casado y un viaje o 3 o más viajes, pues fijaros que eso sería esto de aquí, un viaje y casado, 0,6 por 0,9 o más 3 o más viajes y casado, 0,10 por 0,2. Y eso nos daría 0,56. Vamos a calcular la probabilidad de casado y fijaros que anteriormente ya teníamos la probabilidad de no casado, calculada en el apartado anterior. Por tanto, lo podemos calcular como 1 menos la probabilidad de no casado, es decir, 1 menos 0,3 que nos da 0,7. Nos vamos a la probabilidad de un viaje o 3 o más viajes y simplemente sería la suma de 0,60 más 0,10. Fijaros, un viaje o 3 o más viajes y nos daría 0,7. La multiplicación entre estas dos probabilidades, fijaros que nos saldría 0,7 por 0,7 sería 0,49. Por tanto, fijaros que 0,56 no es lo mismo que 0,49 y ya podemos decir que como las probabilidades no nos dan igual, pues ambos sucesos no son independientes, serán dependientes. Ya hemos acabado nuestro ejercicio a través del diagrama de árbol. Voy a hacer el mismo ejercicio pero con tabla de contingencia. Tenemos aquí la tabla de contingencia y fijaros que tenemos tres tipos de clientes, los que realizan un viaje, los que realizan 2 viajes y los que realizan 3 viajes. Y dentro de cada uno de estos grupos tenemos los casados y los no casados. En el enunciado nos decía que de la agencia de viajes, pues de los clientes tenemos que realicen un viaje el 60%. Por tanto, un viaje 60 de 100. Que realicen 2 viajes el 30%, por tanto aquí 30. Y que realizan 3 o más viajes el 10%, por tanto aquí 10. Además, también nos decía que casados y realizan un viaje 54%, casados y un viaje 54%. Casados y que realizan 2 viajes, el 14%, por tanto aquí 14. Y casados y realizan 3 o más viajes, pues 2%, pues pondríamos aquí ese 2. Vamos a completar esta fila de aquí. Fijaros que tenemos un total de 60 clientes que realizan un viaje, de los cuales 54 están casados. Por tanto, no casados será la diferencia. 60 menos 54 nos daría 6. 30 clientes que hacen 2 viajes, de los cuales 14 están casados. Por tanto, no casados la diferencia. 16. Y aquí 10 clientes que realizan 3 o más viajes, de los cuales 2 están casados, pues no casados la diferencia, 10 menos 2, 8. Para calcular el total de clientes casados, pues sumamos esta fila, 54 más 14 más 2 nos daría el total de casados, 70. Y si sumamos esta de aquí, obtendríamos el total de no casados, 6 más 16 más 8 nos daría 30. Si sumamos esto de aquí, nos da los 100 clientes y por aquí también nos daría 100 clientes. Ahora que tenemos la tabla de contingencia, pues ya podemos contestar a las cuestiones. Nos dice, seleccionamos al azar un cliente de la agencia. A. Si sabemos que el cliente realiza 2 o más viajes al año, ¿cuál es la probabilidad de que no esté casado? Fijaros que esto es la probabilidad condicionada porque ya sabemos que ocurre esto, sabemos que realiza 2 o más viajes y nos preguntan por la probabilidad de que no esté casado. Por tanto, aplicamos la fórmula de la probabilidad condicionada sabiendo que realiza 2 o más viajes al año, probabilidad de que no esté casado. Eso es igual a que a la probabilidad de la intersección entre ambos sucesos dividida la probabilidad de ese suceso que ya sabíamos que se daba, es decir, la probabilidad de 2 o más viajes.
Fijaros que como nos está diciendo 2 o más viajes, esto incluye tanto 2 viajes como 3 o más viajes. Por tanto, aquí arriba tenemos que incluir tanto la intersección entre no casado y 2 viajes, como la intersección entre no casado y 3 o más viajes. Y lo mismo ocurre abajo. Probabilidad de 2 o más viajes incluye 2 viajes, pero también incluye 3 o más viajes. Por tanto, vamos a buscar esas probabilidades en la tabla de contingencia y fijaros, no casado y 2 viajes, pues será no casado y 2 viajes 16. Y no casado y 3 viajes sería 8. Por tanto, 16 más 8 dividido entre 100. Aquí 2 viajes y 3 o más viajes, pues sería 30 y también sería 10. 30 más 10 dividido entre 100. Pues lo tenemos ahí, simplificamos esas fracciones y al final nos da 24 partido 40, que reducimos pues 3 quintos, que es igual a una probabilidad de 0,6. Nos vamos al siguiente apartado, al B, y nos dice, llame G al suceso el cliente seleccionado no está casado y H al suceso el cliente seleccionado realiza menos de 3 viajes al año, calcula la probabilidad de G unión H. Nos tenemos que acordar de la fórmula de la unión. Fijaros, la fórmula de unión, para este caso concreto, la probabilidad de G unión H, acordaros que es probabilidad de no casado unión menos de 3 viajes, porque nos ha dicho menos de 3 viajes al año, eso incluiría un viaje y también incluiría 2 viajes, ¿vale? Por tanto, ¿qué va a ser? La fórmula, acordaros que la fórmula de la unión es la probabilidad del primero, probabilidad de no casado, probabilidad del segundo, probabilidad de menos de 3 viajes y luego menos la intersección de la probabilidad, la probabilidad de la intersección entre no casado y menos de 3 viajes. Entonces, fijaros, probabilidad de no casado, pues probabilidad de no casado, casados que tenemos 30 de 100, ¿vale? Lo pondríamos. Ahora, probabilidad de menos de 3 viajes, eso incluye tanto un viaje como 2 viajes, por tanto será 60 más 30 dividido entre 100. Y luego probabilidad de la intersección entre no casado y menos de 3 viajes, eso incluye no casado y un viaje y no casado y 2 viajes. Por tanto, sería eso de aquí, 6 no casado y un viaje, y también sería 16 no casado y 2 viajes dividido entre un total de 100. Eso nos daría, hacer los cálculos, una fracción final de 49 partido 50 y eso sería igual a 0,98. Y ya tendríamos estos dos apartados, nos vamos al siguiente. En el apartado C nos dice, llamemos J al suceso el cliente seleccionado está casado y K al suceso el cliente seleccionado no realiza 2 viajes al año, es decir, si no realiza 2 viajes al año, pues realizará 1 o 3 o más viajes. Pues nos preguntan, ¿son J y K sucesos independientes? Pues lo primero que tenemos que saber es la condición para que dos sucesos sean independientes. Es esta aquí. Para que dos sucesos sean independientes, la probabilidad de la intersección tiene que ser igual a la probabilidad del primero por la probabilidad del segundo. Por tanto, vamos a aplicar esto mismo a nuestro caso concreto. Fijaros, nosotros tenemos la probabilidad de la intersección entre J y K, o lo que es lo mismo, la probabilidad entre casado y un viaje o 3 o más viajes, tiene que ser igual a la probabilidad de ¿qué? De casado por la probabilidad de 1 o 3 o más viajes. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a calcular esta probabilidad, vamos a calcular esta probabilidad y vamos a calcular esta probabilidad. Y luego compararemos el valor entre esta probabilidad y el producto de estas dos. Si nos da lo mismo es porque las probabilidades son independientes, se cumple la condición. Pero si nos da valores diferentes, pues los sucesos no son independientes, diríamos que son dependientes. Pues vamos a calcular esas probabilidades y fijaros, la primera, probabilidad de casado y un viaje o 3 o más viajes. Es decir, casado y un viaje, 54, o casado
y 3 o más viajes. Sumamos 54 más 2 y nos daría 56. 56 dividido entre 100 sería 0,56. Nos vamos a la probabilidad de casado y fijaos, ¿cuántos tenemos casados? Pues tenemos 70 clientes casados de un total de 100. Por tanto, 70 dividido entre 100, 0,70. Y ahora la probabilidad de 1 o 3 o más viajes, pues simplemente sumamos, tenemos 60 clientes que hacen un viaje, tenemos 10 clientes que hacen 3 o más viajes de un total de 100, es decir, 60 más 10 nos sale 70, dividido entre 100 que nos daría 0,70. Como lo que nos interesa es el producto entre estas dos probabilidades, pues vamos a hacer el producto y fijaros que nos saldría 0,70 por 0,70 nos saldría 0,49. Fijaros que 0,56 no es lo mismo que 0,49, es decir, las probabilidades no nos coinciden. Y por tanto diremos que ambos sucesos no son independientes, en realidad son dependientes. Y ya habríamos acabado este ejercicio y habríamos acabado también el examen de Ciencias Sociales de Matemáticas.